Bueno, agradecemos al Señor nuevamente. Queremos retomar este tema que lo hemos titulado ¿Quién nos salvará? ¿Jesús o su palabra? Hicimos una pausa, un tiempito, prácticamente 2 meses, pero creemos que el Señor nos va a seguir ayudando para poder llegar a lo que nos hemos propuesto hasta el libro de Apocalipsis sobre este tema tan interesante que tiene que ver justamente con la salvación de nuestras almas. Y está entonces referido al tema de la doctrina de la salvación. Vamos entonces avanzando, ya pasamos la carta a los romanos, ahora vamos a ir a la carta a los corintios. Y vamos a tomar algunos versículos para no hacerlo tan extenso y usted pueda ir siguiendo el hilo de esta enseñanza tan fundamental para la iglesia del Señor. Vamos entonces aquí para esta oportunidad a leer en la carta a los Corintios, en el capítulo 14. En el capítulo 14 tenemos esta declaración del apóstol que dice así, de esta manera. Capítulo entonces 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí entonces el apóstol está buscando la participación comunitaria en la iglesia, donde todos tienen algo que aportar dentro de la revelación y dentro de los dones que el Señor ha otorgado a su pueblo. Pero vamos un poquito más adelante y en el versículo 36 hace una pregunta el apóstol Pablo y dice así: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y el versículo 38 dice: mas el que ignora, ignore. Vemos aquí entonces al final de esta primera carta del apóstol que los cristianos allí en Corintio estaban tomando con alguna actitud de soberbia, y ellos se pensaban que como tenían los dones del Espíritu y como tenían alguna revelación del Señor, ya eran los únicos y que todo tenía que pasar por la decisión de ellos. Entonces el apóstol Pablo, que era quien había fundado la iglesia en esa ciudad, le tiene que hacer algunas aclaraciones porque es la autoridad que tiene el apóstol. La vez pasada en una escuela dominical hicimos la pregunta si qué era más importante o qué era primero, si la autoridad o el orden. Y allí entró unas interpretaciones bastante interesantes con respecto a la pregunta. Pero volvemos a este tema porque no queremos extendernos mucho, como lo hacemos habitualmente en los videos, para luego continuar con este tema tan fundamental para la iglesia. El apóstol entonces le preguntaba a los cristianos de Corintios, primero entonces le alentaba que ellos tenían dones y que lo debían poner al servicio de la congregación. Dice, habla de doctrina, habla de lengua, habla de revelación, habla de interpretación y todos los demás dones que conocemos por la palabra, o sea, los dones que pueden edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero la pregunta aquí es muy interesante, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra o solo a ustedes ha llegado? Esto hasta hoy podemos ver que existen congregaciones que por
por pensar que son numerosas en cuanto a los miembros, ya ellos creen que tienen la autoridad exclusiva de la palabra de Dios. Entonces ya nadie puede hacer ninguna pregunta, ya nadie puede hacer inclusive alguna reprensión cuando su enseñanza no está fundada en la palabra de Dios. Vemos entonces que por misericordia el Señor ha repartido los dones y también los ministerios. Recordemos un poquito entonces que para la edificación del cuerpo de Cristo los ministerios son fundamentales, y le podemos recomendar también allí en nuestro canal el tema dones y ministerios. Dones y ministerios nos salvan, es el título, para que no caigamos en la trampa que cayeron los hermanos de la iglesia de Corintios, de pensar que eran exclusivos y que ya ellos estaban asegurados en la salvación. Y esto es muy interesante. La vez pasada viendo un video de alguien que es muy conocido como maestro de la palabra, y entonces nos pusimos ahí a mirar y a meditar acerca de las enseñanzas. Y el Señor nos trajo a memoria la palabra allí en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, donde comenzaba el viaje misionero, allí de Pablo, el primer viaje misionero, y hablaba de cómo estaban allí en oración, y hablaba de dos ministerios. Hablaba de los profetas y maestros. O sea, cuando se los llama luego por primera vez cristiano en la iglesia de Antioquía. Ahora vemos entonces que en las cartas apostólicas, y esto seguramente vamos a reiterarlo y vamos a detenerlo más tiempo, en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta nos habla acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Mire cómo coincide entonces allí desde el libro de Hechos de los Apóstoles con la carta de Pedro, y seguramente si usted busca también podrá encontrar otro pasaje. Esto es muy interesante porque son dos ministerios fundamentales, todos los 5 son necesarios, pero ¿por qué hicimos nosotros esta pregunta y queremos que usted pueda participar? Causó alguna mala interpretación al principio y luego se fueron adecuando en cuanto a la pregunta. Algunos pensaban que con nuestra pregunta podíamos confundir a algunos de que Jesús nos salvaba, y no es esa la intención, sino que es despertar el interés por la palabra para que podamos saber realmente de qué manera el Señor ha establecido la doctrina de la salvación. Pero vamos un poquito más adelante porque no queremos hacerlo muy extenso, como le decía, y en el próximo capítulo, y ya vamos a ir culminando entonces este video para luego continuar, y le pedimos sus oraciones que nos apoyen porque queremos llegar hasta el libro de Apocalipsis con este tema fundamental. En el capítulo 15 dice ya el anterior capítulo antes de finalizar esta carta, mire de qué manera se comienza. Dice, capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Tenemos aquí entonces una declaración del apóstol donde les recuerda que ellos habían recibido el evangelio que él les había anunciado y que también ellos estaban perseverando. Entonces les dice, si retenéis, por lo cual van a ser salvos si retenéis la palabra que les he predicado, si no creíste en vano. Es muy interesante esta manera en que el apóstol que le escribe a los cristianos en Corintio, les declara de esta manera, les declaro, dice, además les declaro, hermano, que el evangelio que les he predicado, en el cual ustedes recibieron y en el cual también perseveran, y que
por esta palabra van a ser salvos si retienen ese mensaje del Evangelio de Jesucristo. O sea que aquí nos está dando ya una respuesta bastante sencilla a la pregunta que hemos hecho. Pero queremos terminar orando en esta oportunidad para que usted pueda seguir meditando y participando, puede hacer sus comentarios allí en este video, en el canal. Allí entonces juntos podamos encontrar la revelación del Señor que nos dejó en su palabra. Amado y soberano Dios, gracias Señor por esta oportunidad. Tú eres maravilloso y nos das la oportunidad, Señor, de poder meditar en tu eterna palabra. Señor, ayúdanos, Señor, para no caer en las trampas, Señor, de los ministerios falsos, Señor, que nos desvían del propósito eterno que tiene, Señor, para salvar nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios mediante nos encontramos en la próxima oportunidad y le pedimos sus fieles oraciones para continuar con este tema.